Muy bien. Pues empezamos con la tercera y última ponencia. Es la presentación, reedición Hombres Made en Moscú. El ponente es Carlos García Alex y presenta José Antonio Zarza. Yo primero voy a presentar a José Antonio Zarza. José Antonio Zarza se hizo socio de Gefrema hace muchos años, pronto después de su fundación. Desde el principio llevaba mucha pasión y energía dentro de las actividades de Gefrema. La primera vez que oí su nombre fue cuando Luis de Vicente Montoya me dijo que hay una persona que sabe muy bien dónde está exactamente la pasarela de la muerte. Y yo, ¿cómo? Me impresionó mucho porque yo llevaba años ya buscándola y preguntando a personas sobre su ubicación. Dentro de poco, Luis me mandó un vídeo y vi a José Antonio Zarza en un programa de noticias en televisión española, guiando a un reportero e indicando el lugar exacto. Es que con Luis y Juan García Vicente estábamos un año antes andando con una cinta métrica por la orilla del río Manzanares buscando la pasarela. Es un ejemplo de cómo José Antonio llega a un momento y soluciona todo. Lo ha hecho muchas veces y sigue haciéndolo. José Antonio empezó a trabajar con la organización de la revista de Gefrema Frente de Madrid y pronto se notó la subida en calidad de papel, impresión y cantidad de artículos. Empezó también a organizar y manejar las jornadas y podemos disfrutar los buenos resultados de todos estos esfuerzos. Tiene un blog que se llama Sol y Moscas y hay un montón de artículos súper detallados con muchas fuentes de información sobre todo lo que ver con la guerra de España y aún más. También maneja y organiza Madrid en Guerra, que hace rutas guiadas sobre los lugares históricos de la guerra de España. A mí me ha ayudado muchísimo en las investigaciones y cómo llevar a cabo conferencias y publicaciones. Cuando en el 2010 Avi me pidió crear 3 planos y rutas sobre las brigadas internacionales en Madrid y sus afueras. Y fue José Antonio quien con mucha paciencia y alta capacidad de maestro me enseñó cómo usar y crear planos con PowerPoint. Tiene mucha paciencia. Es muy amable y generoso. Es un hombre bueno. Quisiera agradecerle y seguro todos aquí quisiéramos agradecerle por todo lo que hace. Pero debemos saber que como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, José Antonio también es Florentino Areneros. Si me permiten, me gustaría leer la biografía de Florentino que tiene en su blog Sol y Moscas. Florentino Areneros nació a muy temprana edad, hace ya hay tantos años, en el barrio de La Moncloa. Desde muy joven destacó como un chaval conflictivo, con gran facilidad para meterse en todos los charcos, incluso sin ser empujado por nadie. Entró a trabajar de aprendiz en una imprenta en cuanto terminó la primaria, realizando tareas como el cambio de agua del botijo y la compra del pan para los bocatas. En esa época, por medio de un amigo de la familia que vendía almohadillas y tabaco de extraperlo en las ventas, consiguió una plaza en las
caballerizas de la misma, donde destacó como un consumado recogedor de boñigas. De allí nacerían dos de sus tres principales aficiones, el periodismo y los toros. Y la otra es su afición al tercio, a ser posible de mal. Florentino es decano de la Crónica Taurina y director del Seminario Taurino Sol y Moscas. Es apoderado del joven diestro monclaveño al que mima como a su hijo. Su vida desordenada, a pesar de su edad, llena de sobresaltos y elevados gastos, hacen que muchos le cataloguen como un plumilla capaz de vender una buena crónica a un buen precio. Algo que los que le conocemos de hace años podemos rotundamente confirmar. Ahora dejo la palabra a José Antonio y nos puede presentar el tercer e ilustre ponente, Carlos García Alix. Pues buenas noches a todos. Gracias por venir. Muchas gracias, Carlos García Alix, por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. ¿Y qué voy a decir de Ken? Ya sabes que estás invitado cuando salgamos. Después de estas palabras ya no me queda más que agradecer tus generosas palabras. Bueno, tal y como ha terminado Ken hablando de mí, pues voy a seguir hablando de mí mismo para empezar a hablar de este libro que hoy presentamos. Este libro, bueno, junto con otros libros, fueron los que despertaron en mí algunos de los que despertaron en mí el interés por lo que aquí de broma denominamos la guerra filmaquia, ¿no? Entre ellos estaban 3 días de julio, de Luis Romero, El diario de la guerra de España, de Mikhail Kolsov, que lo hemos mencionado anteriormente, hemos mencionado al autor anteriormente en una de las intervenciones, La forja de un rebelde, de Arturo Barea, y este libro, Hombres Madrid Moscú, de Enrique Castro Delgado, un personaje que para mí era completamente desconocido cuando el libro cayó en mis manos. Es un libro que, pese a que el autor, Enrique Castro, solo hizo la primaria, ¿no? Solo terminó la primaria. Está muy bien escrito, está muy bien escrito, literariamente es un libro muy válido. Y es un libro que desde las primeras páginas te engancha, ¿no? Tiene un ritmo narrativo muy, muy intenso, está muy bien contado y literariamente, como digo, es una gran obra. Y además este libro tiene otras cosas. Es el libro de un renegado, no es un libro que está escrito de alguna forma con la entraña, un libro que destila resentimiento, ¿no? Es como un ajuste de cuentas del autor con el mundo y sus compañeros antiguos, ¿no? Y detrás de él se encuentra Enrique Castro Delgado, que es un personaje difícil de calificar, ¿no? Hay diferentes, creo que la edición está Sergio Campos dará una idea de la visión de Enrique Castro, que creo que no coincide con la que nos va a comentar Carlos García Alix. Es un hombre que él es autor de algunas frases célebres, es el creador de la famosa fórmula, que era matar, matar y luego descansar para seguir matando, o de frases tan acertadas, esta frase le gusta mucho, la de matar, la fórmula al compañero Eugenio, o de frases tan acertadas y descriptivas como la del festín de las moscas para referirse al patio del cuartel de la montaña lleno de cadáveres el día de la toma del cuartel. Y es un libro, es difícil porque este hombre, después de partir al exilio, acabó en la Unión Soviética, de la Unión Soviética tuvo que marcharse por piernas, podemos decir, y escapó a México, y después regresó a España, curiosamente, viviendo Franco en los años 60, en principios de los años 60, y de la mano, le tiraron la alfombra con Manuel Fraga. Es algo curioso porque en el libro cuenta auténticas barbaridades y cuando vuelve a España no le pasa nada, ¿no? En esa época que hablo de estos libros, también que yo me estaba iniciando en esto de la guerra civil maquia, me encontré en internet pues, con algunos lugares muy interesantes. Uno de ellos el foro de Gefrema, el antiguo foro de Gefrema, o el foro del Viejo Madrid, pero sobre todo una página de un nombre muy sugerente que era la Biblioteca Fantasma, que la dirigía un tal Beremaneur, que yo no sabía ni quién era, ¿no? Allí me encontré una serie de artículos excepcionales, extraordinarios, ¿no? Que llaman, para un neófito como mí en la materia, en aquellos momentos, pues eran abrir los ojos a un nuevo mundo, ¿no?
Había artículos como Memoria de Atadel o los de Melchor Rodríguez y sus colaboradores falangistas de la Quinta Columna y otros más, y estaban firmados por una persona que se llamaba el Rufián Melancólico, ¿no? ¿Quién será el Rufián Melancólico con este nombre tan sonoro, ¿no? Pues aquello también me ayudó a iniciarme en la guerra civil maquia, como decimos. Pero si los artículos eran buenos, los comentarios eran tan buenos como los artículos. Allí, además de la persona que dirigía la página, el tal Bremaneur, que hemos citado antes, o el Rufián Melancólico, había otros personajes con nombres tan curiosos como Sexto Empírico, Astrónomo, Mercutio, Sarónico, y te quedabas con intriga de saber quién es este grupo de trastornados, por decirlo de alguna forma, que sin embargo eran trastornados pero muy sabios, ¿no? Que sabían mucho de la guerra civil y de historias. También por aquella época, ¿no? Para acabar de introducirme en el mundo de la droga, de la guerra civil maquia, se cruzó en mi camino una película documental de una calidad superlativa, una película que, bueno, cualquiera de vosotros deberéis verla y no la podéis dejar de ver. El título de esa película era El honor de las injurias. Solamente ya el título era atrayente, ¿no? Como el honor, injurias, parecían unos símbolos, ¿no? Es una película que está centrada en la vida de un personaje como fue Felipe Sandoval, el temido Dr. Nif, y es una película que te causaba una sensación de qué hay detrás, quién está detrás, ¿no? Bueno, quien estaba detrás era evidente porque firmaba como director y guionista y otras dos cosas, y era este señor que tengo aquí a mi derecha, Carlos García Lys, ¿no? El título era, como digo, era un título inquietante, y el título hacía ilusión lo de injurias, no venía de lo que son injurias, sino del barrio de las injurias, un barrio mísero de las afueras de Madrid, y también jugaba con una cita de un libro del Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, ¿no? También cuando salió la película, hubo una exposición en el cuartel de Conde Duque, y se sacó un libro también que lo está hojeando aquí Chema, aquí delante, que es una especie de un making-on de la película. Es una película que no se la pueden perder. Bueno, y ya sabemos quién es Carlos García Lys, que Carlos García Lys también con el tiempo supe que era la persona que se escondía detrás del seudónimo del Rufián Melancólico. Al igual que Sergio Campos, Bremaneur, detrás de Bremaneur se ocultaba Sergio Campos, que es la persona que ha dirigido la edición, el prólogo y las citas de este libro. Por medio de unos amigos comunes conocí a Carlos hace tiempo, presentó su película en Jefrema, conseguimos que viniera a presentar su película y desde entonces mantenemos una amistad que, como los contratos actuales, podemos decir que es fija discontinua, ¿no? Nos vemos de vez en cuando, pero bueno, creo que somos buenos amigos. ¿Y qué voy a decir de Carlos? Muchos de vosotros ya le conocéis, es un hombre polifacético, con una gran cultura, tiene conocimientos enciclopédicos de un montón de temas, es un escritor hable, es un gran historiador, un investigador incansable, cineasta, bibliófilo y alguna cualidad más que seguro que se me olvida. Las cosas malas no voy a hablar, lo dejaremos para otro momento. Es un hombre del Renacimiento traído a la actualidad, ¿no? Sabes un montón de cosas. Pero por encima de todos, Carlos es un artista, ¿eh? Carlos ha sido agraciado con el don del arte, es un pintor de reconocido prestigio, tanto nacional como internacional, y sus cuadros, grabados y litografías son un referente de la pintura española. Además, posee la virtud de que ese arte lo transmite al resto de cosas que hace, ¿no? Ya sean sus escritos, ya sean sus trabajos en películas, en lo que tiene un don especial, como digo. Centrándonos en la guerra civil, Carlos es un investigador infatigable. Ha pasado días enteros entre los lejos de la causa general, allí escudriñando papeles, y ha conseguido penetrar en la historia de cientos de protagonistas anónimos, o sea, de gente, lo que ayer Casanova calificaba como historia de los humildes, ¿no? La verdadera base de la historia. Entre estos humildes podríamos encuadrar a Felipe Sandoval, el protagonista del honor de las injurias, o a Enrique Castro, el protagonista y autor de este libro, de quien ahora Carlos nos va a hablar en profundidad. Y no quisiera terminar sin mencionar otra de las grandes cualidades de Carlos, como la
que es la de que es un extraordinario conversador y un grandísimo comunicador, como vais a poder comprobar ahora a continuación. Bueno, y nada más, no quiero robarle ni un minuto más de su tiempo y les dejo con este gran maestro, con este titán de la guerra civil maquia, que es Carlos García Lys. Sí. Bueno, primero gracias a todos por venir. Gracias a Gefrema por volver a contar conmigo para hablar de este libro. Lamentar profundamente que por motivos, primero de que vive en Berlín y que anda en mil fregados de cosas de trabajo con publicaciones, no pueda asistir la persona que debería presentar este libro y sobre todo confrontar el diálogo, que sería Sergio Campos. Sobre todo porque Sergio Campos ha dedicado la friolera, yo creo que más de 10 años, 12, 13 años, a seguir como un sabueso la pista de Castro Delgado hasta los últimos rincones. Se ha introducido en los archivos de la Comintern en Bulgaria, había viajado a México, ha investigado todas las pistas habidas y por haber, se ha entrevistado con los familiares, ha rescatado documentación que ninguno teníamos ni idea de que existiera, correspondencia, etc. Y todos esperamos impacientemente que muy pronto Sergio nos presente la biografía de Enrique Castro Delgado. Mi relación con Enrique Castro Delgado es también antigua. Quiero recordar que a finales de los 70 o a partir del 75, 76, la gente que estábamos militando en organizaciones de izquierda comunista, empezamos a comprar también los libros de los renegados. Leíamos los libros del Campesino, o los libros de Jesús Hernández, el libro de Krivitsky o el libro de Castro Delgado, ¿no? Tenía su morbo. Desde luego no lo comentabas en las reuniones de la célula, pero te llevabas a la cama el libro de Castro Delgado y leías estupefacto una historia del partido y sus dirigentes que ignorabas profundamente o nunca la habías visto bajo esa perspectiva, ¿no? Por lo tanto, fue un libro que creo que a toda una generación de alguna manera nos marcó. Y como dice muy bien José Antonio, nos marcó también por su literatura. Porque yo este libro no le doy... El editor, Sergio, habla de que para él es el libro seguramente más importante de la guerra civil. Yo discrepo de esto. Sí lo sitúo dentro de los libros importantes de las memorias de aquellos que hicieron la guerra. Puede ser comparable a las memorias de Juan García Oliver, El eco de los pasos. Puede ser comparable a otros libros donde se entra más en detalle de algunos aspectos muy concretos de la guerra civil o de la preguerra o de república. Pero yo contemplo el libro como una novela. Y creo que este es el verdadero valor que tiene el libro. No le doy ese valor como documento histórico. Indudablemente tiene una aportación de primer orden en cuanto a la historia. Vamos a recordar que Enrique Castro Delgado empieza a militar muy joven en la Unión de Juventudes Comunistas de Madrid. Estamos hablando del año 25, 26. El primer carnet se lo da Agapito García Tadel, lo cuenta. Recordar que Agapito García Tadel en ese momento es el secretario de las Juventudes Comunistas de Madrid. Luego será el secretario general de las Juventudes Comunistas a nivel global y luego terminará en las filas del PSOE en el sector prietista. El libro, por lo tanto, de Enrique Castro Delgado tiene un valor ya de partida importante para aquellos que quieren conocer o profundizar en la historia del Partido Comunista de España. La historia del Partido Comunista de España, sus andanzas, sus avatares, como decía Gregorio Morán, su miseria y su grandeza, pues es todo un género literario ya que no deja de dar sorpresas y siguen apareciendo libros continuamente alrededor de este asunto. El libro de Castro Delgado, en este sentido, es un libro decisivo
Es un libro decisivo porque lo ha conocido a los dirigentes, los ha conocido de cerca, ha conocido ese primer partido comunista todavía de la dirección de Adame, Vega, Trilla, Bullejos, que va a ser depurada y fulminada por la Internacional Comunista para imponer a José Díaz, Pasionaria, etcétera, etcétera. Y por lo tanto la historia de Enrique Castro Delgado es en gran parte la historia del Partido Comunista de España, hasta el momento en que puede abandonar la Unión Soviética, eludir la condena a muerte que le ha impuesto prácticamente el partido, cosa que ocurrió, y la podrá eludir gracias, sobre todo, aunque nunca se cuenta y nunca se dice, gracias a la amistad que ha mantenido durante la Segunda Guerra con la madre de Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, con Caridad Mercader. Como Caridad Mercader es amante del general Eitingón, Eitingón ha estado en la Guerra de España como general Kotov y en ese momento es mano derecha de Laurentiberia en los órganos de seguridad del Estado. Será Eitingón el que decida que Castro salve la vida y vaya a México. El interés de que fuera a México es por parte de Caridad. Tenía un interés que se lo dejó bien claro a Enrique y era que se ocupara de su hijo Ramón, que estaba encarcelado. Nadie sabía en ese momento, nadie en toda Europa, que ese hombre encarcelado en México por el intento de asesinato de Trotsky se llamaba Ramón Mercader. Y fue Castro el que le hizo el chivatazo a Julián Gorquín. Y fue Julián Gorquín el que lo difundió en el Planeta. A cambio, Julián Gorquín le pagó esa información impulsando la publicación del libro Mi fe se perdió en Moscú. Bien, ese Castro Delgado, que ha tenido un gran éxito con el libro de Mi fe se perdió en Moscú, años después, en el año 55, empieza a escribir este otro nuevo libro que se llama Hombres Made in Moscú, donde va a hablar de su vida, desde su infancia, su adolescencia, su juventud y su madurez, tanto sobre todo en lo que es en el exilio ruso como en su llegada, su retorno a México, ¿no? Bien, yo tengo la opinión de que Enrique Castro Delgado, después de leer el libro muchas veces, es un libro que habré leído 4, 5, 6 veces y habré picoteado otras 70, en realidad es un hombre que es un resentido y un desdichado. Y lo es casi desde la cuna, casi desde su origen. Y da pruebas de ello a lo largo de la escritura, de cómo se relaciona con su familia. La madre es la primera que le da instrucciones o le dice, porque en una pelea de niños, dice, tienes que buscar a ese y tienes que matarlo, pero lo dice real, tienes que matarlo. Entonces dices, bueno, ya las primeras instrucciones de asesinar las va a recibir de su propia madre, cosa que marca un detalle. Su relación con la familia es una relación difícil, es una familia pobre del barrio de Argüelles, donde ve continuamente cómo hay que empeñar la ropa, las planchas para salir del apuro, buscar trabajo de lo que sea y como sea, pasar hambre, lo va a recordar siempre. Y que cuando se inicia además en la adolescencia tiene un serio problema con la sexualidad, ¿no? Seguramente, según él, porque se inicia con prostitutas de ínfimo nivel y desde ese momento también va a sentir una profunda repugnancia hacia todo lo que tenga que ver con el sexo. Luego argumentará que se quedó impotente por una paliza que le dio y una patada en los cojones que le dio el comisario Martín Báguenas y que se tiró 3 días orinando sangre. Yo, puestos ya a imaginar, e insisto que para mí es un material literario, pienso que el problema no fue la patada de Martín Báguenas, que el problema de Castro con la sexualidad va por otro lado. Y además lo va a manifestar a lo largo de este libro, a lo largo de el libro que escribió de su salida de Moscú. Siempre está apareciendo la relación sexual como algo turbio, sórdido, oscuro, etcétera, etcétera. Ese adolescente que tiene estos problemas
que llega también a trabajar, según me contó Sergio, ya confirmará con detalles, de proyeccionista pornográfico en Madrid. Este adolescente en un determinado momento descubre las ideas de revolución social. Según cuenta él, primero en UGT, coge el carné UGTista y luego conoce a una serie de personajes que le van a llevar a la oficina del Partido Comunista o al local del Partido Comunista y va a pedir inmediatamente el carnet. Y a partir de ahí todo su pensamiento, toda su energía va a sufrir una revelación. Va a poner como norte absoluto de su vida al partido y la idea de revolución social. Esto también me interesa porque previamente él en este libro ha hablado de la profunda religiosidad que tiene de niño y habla de que su religiosidad no tiene que ver con el Cristo, sino con la Virgen Purísima, ¿no? Y que es un verdadero creyente de esa Virgen, ¿no? Y digo esto porque en el fondo, detrás de Castro, detrás de este hombre desdichado y resentido, su tabla de salvación es la fe. Porque para militar en el Partido Comunista, estoy hablando del Partido Comunista, cuidado, de los años, a partir del año, la muerte de Lenin, sube al poder Stalin después de la lucha con Bukharin, Zinoviev. Es un partido de fe, es un partido de monjes soldados, de alguna manera, ¿no? Es un partido que, como cuenta Gustav Regler, tan presente en la batalla de Guadalajara y en la Guerra Civil Española, que también fue otro renegado, también marchó a México. Gustav Regler habla de los cursos de leninismo que recibían en Moscú los cuadros y cómo les hablaban como ejemplo de San Ignacio de Loyola y cómo San Ignacio de Loyola había modelado y construido la organización de los jesuitas. Y los dirigentes de la Tercera Internacional comprendían que aquella estrategia de San Ignacio de Loyola, aquella leyenda de que el fin justifica los medios, etcétera, etcétera, se adaptaba a sus deseos perfectamente, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un asunto importante, porque solamente desde esa fe se puede estar dispuesto a matar y a morir con la impunidad o de una manera tan desenvuelta como lo puede plantear Enrique Castro Delgado. Por lo tanto, creo que, profundizando un poco más allá, creo que en el trasfondo de lo que va a ser Castro Delgado y su personalidad, en ese trasfondo hay un elemento religioso muy importante. No solo lo hay en él, lo hay en otros muchos ateos, vamos a llamarlo así, ateos piadosos, pero lo hay. Y ese fondo religioso, ese fondo de fe dura, de fe sin fisuras, es un terreno perfecto para una militancia en lo que sea, ya sea una militancia comunista o ya sea una militancia fascista. La fe de Castro Delgado le va a llevar, una vez que empieza a militar en la organización comunista, a asumir absolutamente, al principio con ciertas dudas, luego de una manera absolutamente acrítica, que el partido nunca se equivoca, o que si se equivoca es mejor equivocarse en el seno del partido que acertar fuera del partido. Esa leyenda la hemos conocido todos los que hemos tenido una militancia comunista, su clásico. Y por lo tanto, Castro va a ir adentrándose en lo que va a ser esa cultura comunista, haciéndola suya. En referencia a esa cultura, el aspecto primordial que va a afectar a Castro y que va a afectar a todos y que queda tan presente en este libro es la idea leninista de la revolución. La idea que Lenin establece en 3 libros fundamentales: el Estado y la revolución, el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo y el qué hacer. Ahí lo que se plantea es que lo que vamos a hacer es un partido para hacer la revolución, es decir, para hacer un acto violento, para desalojar del poder a la clase dominante. Y les vamos a imponer una dictadura. Y si protestan,
los matamos y les vamos a quitar todo lo que haga falta. Y para llegar a ese arrojo, para poder hacer ese acto revolucionario, no puede haber escrúpulo ninguno. Y lo que necesitamos es un partido absolutamente centralizado de corte militar. Necesitamos un partido que funcione bajo el centralismo democrático, no bajo la democracia esta de consejos y comités que practican la socialdemocracia, la UGT de entonces, no. Estamos hablando de otro tipo de partido, de un tipo de partido de organización militar férrea. Bien, Castro se educa en esta idea leninista, en esta idea de lo que es la revolución como acto violento, ¿no? Es verdad que esa idea venía de antes, venía casi desde el origen de los movimientos por la revolución social. Siempre se hablaba de una aurora roja que iba a poner el mundo patas abajo y por fin íbamos a llegar a la liberación de la explotación del hombre por el hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Y que eso estaba presente en los discursos anarquistas, estaba presente en los discursos socialdemócratas, pero mientras que en estos partidos se quedaban mayoritariamente en palabras, en el caso del comunismo pasaban a la acción y llevaban esa fórmula hasta el final. Por lo tanto, disiento también de la explicación de Sergio, reconociéndole, vuelvo a insistir, el enorme valor y mérito del trabajo que ha desarrollado. Pero cuando Sergio habla de que Castro escribe este libro como expiación de sus crímenes que comete en guerra y hace una lista de esos crímenes, a mí, cuando lo he leído y he investigado bastante sobre lo que es la criminalidad en la Guerra Civil Española, pues me parece un criminal de medio pelo. Me parece un criminal de medio pelo. Me parece casi naif. Que a él le encante adornarse con el estigma del criminal, que haga tanto alarde de sus crímenes, de los de él y de los del partido, pues me parece de nuevo un gesto morboso, resentido profundamente, pero que oculta, cuando hace este discurso, algo fundamental que cualquier persona conocedora de la Guerra Civil Española, los procesos revolucionarios conoce, y es que la criminalidad y la política, sea el tiempo histórico que sea, van de la mano. Y lo podemos comprobar, no voy a poner ejemplos muy recientes de la historia de España, pero se podrían poner. O ejemplos de lo que ocurrió con Baader-Meinhof en Alemania, lo que pasó con Brigadas Rojas en Italia, lo que ha sido la guerra sucia de los estados, lo que ha sido la guerra del GAL. La política tiene siempre muy cerca y a mano un componente criminal. Esto significa que en una situación, además de guerra, este componente criminal pasa a primer plano. Y por lo tanto, una guerra consiste básicamente en matar y en morir. Y deja muy poco espacio por en medio. Por otro lado, en una guerra tampoco hay justicia, o no para los del bando enemigo. Lo que hay es exterminio y liquidación. Por lo tanto, la idea de Castro como un criminal me parece una idea pequeña, se me queda muy pequeña. Es algo más que un criminal. ¿Dio órdenes de matar? Indudable. ¿Asumió él en persona determinados fusilamientos que se dieron en el patio del cuartel de la montaña? Indudable. ¿Decidió matar a un empresario del metal de Madrid en una huelga general y dio órdenes a los pistoleros? Indudable. Pero todo esto visto en el contexto de los años 30, visto en el contexto de cómo era la situación de la España de ese momento que se precipitaba hacia la guerra civil, de esa república que había perdido todos los apoyos por la derecha y por la izquierda, me resulta de alguna manera, no me escandaliza, porque quiero recordar que Falange tenía su Falange de la sangre, mataban a los comunistas que vendían el periódico Mundo Obrero por las calles, uno de ellos alardea en sus memorias de ir a matar obreros a 4 caminos. Los partidos de la derecha como Renovación Nacional tenían las JAP, también tenían su organización paramilitar.
el PSOE tenía la motorizada y el Partido Comunista tenía las MAOC, las milicias armadas obreras y campesinas. Que para mi sorpresa, Castro Delgado no habla de las MAOC en su libro. Parece que la acción clandestina, parece que la acción violenta, clandestina, ilegal, la ha desarrollado y la ha inventado él, pero no es verdad. Es una historia que viene de bastante tiempo atrás. De hecho, tampoco habla de José Laín en la época de las Juventudes Socialistas Unificadas, cuando José Laín, el hermano de Pedro Laín Entralgo, dirige el aparato militar de las Juventudes Socialistas Unificadas, ¿no? Por lo tanto, también voy viendo que a lo largo del libro Castro olvida muchas cosas muy conscientemente, las elude, no existen. Esto va a ocurrir a lo largo de todo el libro hasta el final de la guerra, y sin embargo a otras las da un relieve desmedido. Si uno lleva calzoncillos de seda o está con una golfa o está sifilítico. Bueno, yo reconozco que a mí ese tipo de morbosidad que está presente a lo largo de todo el libro me molesta. Más que molestarme, me sobra. Me sobra porque creo que la verdadera tragedia de la guerra civil española, la sustancia de esa tragedia, en gran parte Castro la ignora. No profundiza en ella nunca. O cuando profundiza son frases casi a veces de manual, de una retórica que me convence realmente muy poco. Por lo tanto, vuelvo a insistir, es un libro al que hay que abordarlo como una gran novela y merece la pena leerlo. En gran parte, casi todos los libros de memorias de la Guerra Civil Española se deben leer como novelas, porque muchas veces la pretensión de hacer historia es una pretensión imposible. En primer lugar, porque la memoria traiciona a los que escriben 30, 40 años después sobre unos sucesos que se desdibujan, que pierden sus contornos, que bailan las fechas, que se ocultan cosas interesadas. Y esto es una práctica que los que estamos aficionados o somos aficionados, como dice Florentino, a la guerra civil maquia, y hemos tenido que leer mucho libro y mucha memoria, hemos aprendido a ver rápidamente la cantidad de trolas, la cantidad de imposturas, la cantidad de mentiras que poco a poco vamos descubriendo y que subyacen en cantidades de estos libros. Luego, pretender poner a Castro o este libro como un ejemplo de libro de historia me parece que está fuera de lugar. Por otro lado, es un libro hecho desde una perspectiva de un ajuste de cuentas. Pero está hecho con la perspectiva de un ajuste de cuentas porque Castro Delgado, y también se manifiesta, o yo lo veo así, hablo de mi opinión, a lo largo del libro, como un pequeño Napoleón. La prueba es que cuando se está discutiendo de la defensa de Madrid, él sabe más que el general Gorev, el general ruso que está al frente de la defensa de Madrid con rojo. Y a lo largo del libro, en las operaciones militares, él es el primero que sabe dónde tal, dónde cuál, cuáles son los errores cometidos. Él es un estratega fabuloso. Yo creo que este resentimiento comienza una vez que Castro Delgado, y aquí en el libro se cuenta, es destituido por el partido como jefe del 5º Regimiento. Es enviado al Ministerio de Agricultura, lo cual para él va a ser una humillación, otro elemento más que va a fomentar su rencor. Y el 5º Regimiento va a pasar a ser dirigido por Vittorio Vidali, principalmente, y luego a su lado Enrique Lister, Modesto. Castro eso no lo va a perdonar, porque él ha creado ese 5º Regimiento. Él lo ha hecho fuerte. Seguramente en esa destitución de Castro, y él lo sabe, aunque tampoco lo explicita, quien lo ha decidido no es ni siquiera el Partido Comunista de España. Y no lo ha decidido porque el Partido Comunista de España, nunca debemos tampoco olvidarlo, es la sección española de la Internacional Comunista. Y por lo tanto sus líderes, los que deciden cuál va a ser la política de ese partido, no son ni Pasionaria, ni José Díaz, ni Antonio Migé, ni Uribe, sino que van a ser, en primer lugar, Erno Gueró y Vittorio Codovila, y luego más adelante Togliatti. Pero la Internacional Comunista nunca va a confiar en la capacidad de dirección propia, autónoma,
para trazar una estrategia en esa guerra civil. Por lo tanto, la decisión de sustituir a Castro y expulsarle de la dirección de la comandancia del Quinto Regimiento, yo creo que es una decisión claramente tomada por la Internacional Comunista, ¿no? Pero a partir de ese momento Castro va a alimentar un profundo rencor. Va a considerar siempre que esos dirigentes son poco menos que unos inútiles. José Díaz, un hombre prácticamente analfabeto, que lo era. Pasionaria, una mujer muy vaga, que es incapaz de hacer un solo informe político, pero que es una gran teatrera, es una gran agitadora, es una mujer que convence, que tiene una voz, una presencia, un porte, porque cuando se trata de preparar una reunión no existe. Y cuando se trata de trazar una línea o una dirección, es una incapaz. Castro va a ir descubriendo todas las debilidades habidas y por haber en los camaradas que le rodean, ¿no? De una manera a menudo muy cruel. Y es una manera cruel y poco rigurosa desde mi punto de vista, porque olvida cuál es la procedencia social de esos líderes del comunismo español, del anarquismo español o de la mayoría de la izquierda española. Podemos pensar que a la burguesía construir un cuadro político, aparte de que tiene que tener un bachillerato, va a tener unos estudios superiores, va a tener 5 años estudiando una carrera, va a ser un abogado, va a ser un economista, va a tener acceso a una biblioteca. Pero para el elemento obrero, para la clase obrera y sobre todo la clase obrera de los años 20, 30, esto era una quimera. Esto era imposible. Sus mejores intelectuales solían ser gente que provenía de la burguesía y les aportaba su conocimiento y su peso intelectual. En el caso del Partido Comunista de España, Wenceslao Roces. Este sí, una verdadera figura de peso intelectual. Pero Wenceslao Roces tampoco aparece en ningún momento en el libro de Castro Delgado. No existe. Si hablamos del PSOE, hablamos de Fernando de los Ríos o hablamos de Jaime Vera. Con CNT, exceptuando el pobre Leiret, que lo ejecutaron en Barcelona a los pistoleros, pues CNT siempre no tuvo realmente intelectuales ni gente del mundo académico o del mundo universitario que sostuvieran o apoyaran sus razones o sus luchas. Por una vez que lo intentaron con Miguel de Unamuno, se los despachó sin escucharlos. Y esto lo cuento un poco porque creo que el contexto también en el que se mueve el mundo de Castro Delgado, el contexto de cómo se forja ese primer partido comunista de España, cómo tiene que variar de política de un día para otro según lo dictamina Moscú, es muy clarividente como, y muy gracioso también, como el día que llega la República los comunistas salen en camionetas a la Puerta del Sol llamando a la revolución y a instaurar en Madrid los soviets, y como la propia gente en la calle y los guardias de asalto les persiguen, los insultan, los llaman provocadores y se los quitan de encima, ¿no? Pero claro, ese es el momento en que el Partido Comunista de España está defendiendo la política de la Internacional Comunista de clase contra clase, y por lo tanto los socialistas son socialfascistas y los cenetistas son poco más o menos lo mismo, ¿no? Pero inmediatamente la dirección de la Internacional Comunista cambiará la orientación, cambiará la brújula, hablará de Frente Popular, alianza con la burguesía y con los partidos republicanos, y entonces olvidamos aquello de clase contra clase. Un giro parecido al que luego darán con el pacto nazi-soviético. Firmamos el pacto con Hitler. Todos los demás que nos critican son socialimperialistas, pero en cuanto Hitler ataca a la Unión Soviética, volvemos a ser los máximos defensores de la unidad popular. Este jesuitismo tan típico del movimiento comunista, pues lógicamente a Castro también le atormenta. Le atormenta porque percibe unos vaivenes y unos juegos realmente peligrosos, prodigiosos, ¿no? Sobre el papel voy a incidir un poco más de
de la violencia de Castro, lo que él va a llamar la fórmula, que da a entender que es un concepto o una terminología que se estaba utilizando en el seno del partido. Yo no la he oído nunca y hay memorias para dar y tomar de todos los niveles del comunismo español. Esta fórmula de ganará la guerra el que más mate, y se trata de matar, matar y seguir matando, tiene un componente real, puesto que sabemos, esto es rigurosamente histórico, que el Partido Comunista de España participó y creó órganos de represión y órganos de seguridad, lo que vulgarmente todos llamamos checas. Yo he investigado, creo que todas y cada una de las checas de Madrid, y para mi sorpresa, en Causa General, la famosa checa de Castro no existe. Existió, ahora se sabe que sí, ha habido un historiador que ha descubierto, pero su papel es tan ínfimo que no hubo ni siquiera una víctima que fuera a Causa General a denunciar los crímenes de la checa de Castro Delgado, o yo no lo conocía. De nuevo pienso que Castro Delgado se está arrogando un mito o se está envolviendo en una leyenda de exterminador que creo que le viene grande. Otra sorpresa. Hubo hombres de la importancia de, por ejemplo, Cazorla, que sustituye a Santiago Carrillo en orden público en Madrid, con un pasado militante en la Juventud Comunista de Madrid decisivo, que cuando es detenido y torturado hace una confesión muy prolija, muy detallada. No es, para aclarar, la confesión que de Causa General, esa es naif. Recordar que en Causa General te sentabas en una silla ante un fiscal que te preguntaba, pero nadie te ponía la mano encima. Donde se te pegaba, se te torturaba y se te destruía eran los agentes del Servicio de Información de Policía Militar, del general Hungría. Y esas confesiones obtenidas bajo torturas se conservan en el Archivo Militar de Ávila. Bueno, Cazorla habla también de esa estructura, vamos a llamarla de guerra sucia del Partido Comunista en Madrid. De hecho, da hasta los pisos, direcciones, nombres, personas. Castro Delgado no existe. A mí me llamó mucho la atención. No aparece. Si aparecen continuamente los hermanos Colina Quirós, si aparece la checa comunista de la calle México, pero Castro Delgado no. Por lo tanto, no tengo claro, quizá algún día Sergio me presente pruebas más contundentes, que Castro fuera el exterminador que dice ser. Su desprecio, básicamente por todos. Quizá al general Rojo lo trata con una cierta, vamos a llamarlo, displicencia. No lo ridiculiza, no lo ataca, pero tampoco lo ensalza ni valora realmente el éxito que ha tenido el general Rojo con la defensa de Madrid, ¿no? Por lo tanto, siempre que releo y me enfrento a este libro, compruebo sistemáticamente su valor novelístico, vamos a llamarlo así, pero su escaso valor como documento histórico relativo a la Guerra Civil Española. Por muchos nombres que aparezcan, por muchas operaciones que cite, creo que lo mejor del libro es la primera parte. Él ha sido un lector en su juventud, muy aficionado a Pío Baroja, también a Valle Inclán, también a Unamuno, pero sobre todo a Baroja. A Baroja se lo descubre creo que se llama un Chututegui, un comunista madrileño vasco,
Y Castro le pregunta, ¿pero por qué te gusta tanto Baroja? Y este responde, porque Baroja odia a los curas, a la Guardia Civil y a los piojos, como yo. Y Castro dice, ¿pero a los piojos por qué? Y este le dice, ya verás cuando estés en prisión. Y efectivamente, Castro comprobaría cuando lo metieron en la cárcel lo que es vivir comido de piojos. Pero a partir de que descubre a Baroja, lo lee de una manera, yo creo, muy provechosa. Y es inevitable al leer muchas páginas de este libro recordar a Pío Baroja, ¿no? Hay un aliento nihilista en muchos momentos, un desprecio de la naturaleza humana, una desconfianza que suena de alguna manera familiar. Eso tiene la ventaja de que Castro, y tiene mucho mérito por su parte, escribe bien, aprendió a escribir más que correctamente. Escribe bien. Mantener una atención a lo largo de 500 páginas no es fácil. Y realmente todos sus libros son trepidantes, se leen de una manera muy amena y están bien armados. Eso también me imagino que tiene que ver la etapa en que Enrique Castro trabaja en el periódico Mundo Obrero en Madrid antes de la guerra, en la primera redacción que estaba ahí en la calle Cardenal Cisneros, y ha hecho, digamos, su trabajo, es decir, ha tenido que escribir durante horas y horas, corregir, editar, depurar una ortografía, una gramática, una construcción. Y esto se nota en sus libros. Estamos ante un hombre que sabe escribir. El libro, quiero dar otro matiz importante, aventurarme por un camino. El libro está escrito en el año 55. Es el año que él sitúa en su exilio mexicano. Él ha ganado mucho dinero con el primer libro. Lo ha editado Gallimard en París. Con ese dinero se ha comprado un gran coche, se ha comprado una imprenta, está editando fascículos, periódicos, le va bien, tiene una buena casa, pero en un momento dado abandona todo ese mundo para retirarse a Guanajuato y escribir este libro. Esto es el año 55. El año 55 podemos, por si también un contexto internacional, es, digamos, un momento de apogeo de la Guerra Fría. Es un momento en el que esa directriz que ha marcado Churchill al finalizar la Segunda Guerra Mundial, diciendo el enemigo es la Unión Soviética y hay que acabar con la Unión Soviética, el enemigo ya no es ni Alemania, está en su máxima virulencia. Y los aparatos de seguridad del Estado norteamericano están volcados en esto. Por lo tanto, este libro también lo veo como un arma de la Guerra Fría. Es un libro que obedece también a una corriente, a un deseo, que es: el comunismo es espantoso, el comunismo es un demonio, el comunismo es el mal, con el comunismo hay que terminar, hay que acabar. Y van a ser personas que vienen del mundo comunista, algunos de los que van a suministrar la munición más poderosa para esta Guerra Fría. Uno de ellos, Arthur Koestler. Castro, a su manera humilde, vamos a llamarlo así, española, suministra también este libro, ya lo había hecho con el anterior, que supone también situar al comunismo y al Partido Comunista como un ser maligno, como una entidad maligna, fuente de todo mal, fuente de toda opresión, fuente de toda injusticia, fuente de esclavismo, etcétera, 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 etcétera. Bien, yo creo que a estas alturas, en el año 2023, podemos decir que tal vez una gran parte de todo lo que es esa crítica al comunismo tenga un fundamento.
pero los que la están haciendo son igual o peor. Y la criminalidad que está manejando el Partido Comunista la están manejando también, en una gran parte, soterradamente, la mayoría de los estados. Todos han aprendido esa lección y la van a utilizar. Simplemente han situado, digamos, una barrera, una cuna, para impedir que ese mensaje revolucionario se extienda a sus países. En Italia va a ser la democracia cristiana, en toda Europa va a ser la financiación y el apoyo con todos los medios y recursos a la socialdemocracia. Y en la guerra sucia, pues lo que haga falta, ¿no? Con esto no estoy defendiendo, creo, al comunismo, ni tengo ninguna... Lo que estoy intentando ser es consciente de que situar la maldad en el comunismo y en sus crímenes es una estafa, es una mentira. Y que por lo tanto conviene, saliendo de la novelería, ajustar el foco de la historia y precisar. Que yo recuerde a los comunistas alemanes Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, los asesina la socialdemocracia alemana de la República de Weimar, ¿no? Si seguimos recorriendo todos esos países, nos encontramos casos que hoy son absolutamente olvidados para dar y tomar. Pero parece ser que cualquier ejecución, cualquier crimen que lleve el membrete comunista, entonces lo amplificamos, lo difundimos, lo vestimos y nos creamos perfectamente el enemigo que necesitamos, ¿no? para nuestro trabajo. Yo creo que esto para mí es lo más... Mi visión hoy no es la que tenía cuando tenía 20 años, no es la visión que tenía seguramente hace 10 años, cuando también volví a releer y discutía con Sergio sobre este libro, pero creo que hoy, con todo lo que sabemos, con todo lo que se ha publicado, tenemos unos elementos y unos datos para afinar más en este tema. Y quiero poner también un ejemplo que demuestra, desde mi punto de vista, esta realidad, ¿no? Si yo soy un hombre poco informado de los asuntos de guerra civil española y leo este libro, pues indudablemente me va a confirmar que el gran culpable de la guerra, el gran envenenador, como dice Castro, el gran asesino, el gran tal, va a ser el Partido Comunista de España, ¿no? Esto es duro. Esto es duro porque, sin embargo, los mismos que afirman todo esto corren un tupido velo sobre los asesinatos de Falange, por ejemplo. Y no estoy hablando de los asesinatos de Falange en la calle, en la época de Castro Delgado por vender Mundo Obrero. No, estoy hablando de que el jefe de la Falange de Jaén, de Úbeda, va a León y en toda la provincia deja 33.000 muertos. Estoy hablando que los jefes de Falange en Andalucía, apoyando a Queipo de Llano, ¿no? como hombres de acción de primera línea, dejan un balance de 70.000 muertos. Al lado de esto, los crímenes de Castro son de Walt Disney. Siento decirlo, pero es así. Son una tragedia, indudablemente, son una tragedia humana. Cualquier crimen es una tragedia humana. Pero si hablamos en términos históricos, si hablamos en términos de eso que de una u otra manera, mal llamada o bien llamada, se llama memoria democrática o memoria histórica, entonces conviene afinar mejor el objetivo. Y creo que la mayoría de las investigaciones que están en curso, y estamos en una facultad que estas investigaciones las están haciendo desde el mundo académico, lo que confirman es que por gran goleada, por gran mayoría, mató infinitamente más el bando que se rebeló frente a la República que el que la defendió. Y creo que esta es la verdadera razón profunda de la oposición a la memoria histórica. Porque si abrimos una fosa, como se ha abierto hace poco en León, en Valdedangus, y es que aquí hay 300, joder, pues no lo sabíamos. ¿Pero cómo 300? 300. Y esto es inapelable y va a seguir saliendo. Y debe seguir saliendo. Porque no se trata de decir
vamos a hacerle justicia porque a los otros ya se les hizo. No, no. Se trata simplemente de saber la verdad. De saber la verdad. Porque la verdad de la criminalidad de la izquierda se puede saber. Y se puede saber porque el franquismo organizó un proceso como causa general donde podíamos seguir al detalle el crimen del Ateneo de Ventas, el Ateneo de aquí, o la partida de panaderos de Vallecas que fueron a buscar al empresario Talo Pascual. Con todo detalle. Y hasta de alguna manera hace un favor, porque gracias a eso conocemos quiénes formaban los Ateneos, quiénes componían los grupos de acción, quiénes conformaron las patrullas de fomento, quiénes pertenecían a la Checa del Cine Europa con todo detalle. Podemos conocer una verdad y por lo tanto yo estoy, cuando se discute sobre causa general, estoy agradecido a la causa general porque lo que nos transmite, otra cosa es el filtro, depurar esa información, pero lo que nos transmite en realidad es un conocimiento profundo de lo que fue la represión republicana durante la Guerra Civil. Bien, pero es que de la otra represión parece que es que no se puede hablar. Y parece que es que no tuvo la suficiente entidad. No, no, fue todavía peor. Esta es mi opinión, este es mi mensaje. Y se debe hablar, y se debe saber la verdad. Es indudable, y aquí tenemos un problema, y también lo quiero señalar porque me lo he encontrado, el que dirigía un grupo de panaderos en Vallecas, o de albañiles, da igual, o los que dirigían los grupos de fomento eran básicamente gente anónima, que pertenecía al elemento básicamente popular, obrero, funcionarios, que antes tenían un empleo y se habían incorporado a la policía de la Revolución. Pero los que dirigían la represión en el otro lado resulta que la mayoría son apellidos importantes, muchos de ellos, y son hijos de. Y entonces ahí no se puede hablar porque todavía viven. Y todavía viven estas familias. Y son familias ilustres. Me voy a ahorrar algunos apellidos, pero podría darlos. Y entonces hasta en las provincias, cuando tocas este tema, se genera miedo. Todavía, a día de hoy, se genera miedo a hablar de esta familia o de la otra familia o de lo que hicieron en Andalucía estos ganaderos, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, no me gustaría que se interpretara la lectura de este libro como, vuelvo a insistir, como una demostración de la maldad del comunismo. Lo que representa es, en todo caso, la maldad de un país llamado España, en su conjunto, y su tragedia, y su cainismo, y su ferocidad en una guerra. Pero es que esa guerra, en el fondo, si intentamos de nuevo ser racionales e intentar aplicar un concepto un poco más frío, es un ajuste de cuentas de clase. No es un ajuste de cuentas entre brigadillas, elementos, gente maléfica. No, no. Es un ajuste de cuentas de clases sociales. Hay que ser muy necio para pensar que la lucha de clases no existe. La lucha de clases existe y en determinados momentos de la historia alcanza una virulencia feroz. Y estamos en un momento además en el que en la España de ese tiempo histórico, el tiempo de Castro Delgado, bueno, pues a poco que mires la justicia social brillaba absolutamente por su ausencia. No lo había, no es el estado este social que vivimos hoy en esta democracia, ¿no? Es algo lejísimo. Un trabajador que sufrió un accidente en la construcción se iba a la calle y tenía que comer de la caridad. No había seguro de nada. El despido era absolutamente libre y como te diera la gana. Trabajador que se rebelaba inmediatamente le visitaba a la Guardia Civil. Por lo tanto, contemplar los aspectos de la guerra civil, los partidos de la izquierda, los partidos que defendían la revolución social, como una historia de gente malvada,
me parece perder el tiempo. Y vuelvo a insistir además en la realidad psicológica de Castro, que se manifiesta tanto en este libro como en el anterior, y que a mí personalmente me parece un hombre desdichado desde su infancia y un hombre profundamente resentido. Y no sé, creo que si queréis abrimos una conversación, pero esta es mi opinión. Muchas gracias. ¿Buenas preguntas? Bueno, sí. ¿Hablo yo? Sí. Carlos, ¿insinúas que nuestra guerra civil es un ajuste de cuentas entre clases sociales, un ajuste de cuentas de las clases poderosas hacia las clases obreras o menos beneficiadas socialmente? Y viceversa, ¿nuestra guerra civil insinúas que es un ajuste de cuentas de las clases más desfavorecidas hacia las poderosas? No es que lo insinúe, lo afirmo, que es distinto. Vamos a ver, creo que la Guerra Civil Española previamente se ha dado un problema que la va a marcar, y es, hay una revolución de corte democrático iniciada por la República, por Manuel Azaña, que pretende que España sea un Estado democrático a la manera de Inglaterra, de Francia, un Estado democrático burgués, pero con derechos, con sindicatos, con libertades, con estatutos de autonomía, etcétera, etcétera. Es decir, un proyecto modernizador de España que encabeza Manuel Azaña. Y en ese proyecto Manuel Azaña intenta conjugar los intereses de un amplio sector de clases populares que han celebrado la República el 14 de abril, que va desde pequeños empresarios, pequeños comerciantes, estudiantes, clase obrera, etcétera, etcétera. Ese es el proyecto de Azaña de crear una base popular. Pero en paralelo a esa revolución democrática, se está abriendo camino otra revolución de otro corte, otra revolución de corte obrero, socialista. Y esta revolución se abre paso ideológicamente, culturalmente, a partir del triunfo de la revolución bolchevique, que demuestra a esas organizaciones obreras, o el leninismo les demuestra, porque han dirigido esa revolución, que se aplica la estrategia correcta, si se organizan como tienen que organizarse, pueden derrocar el Estado burgués y pueden hacer la revolución. Y eso es una enseñanza práctica que ha dado la Revolución de Octubre y que contamina a todos los movimientos obreros del continente, desde China a Indonesia a España. Por primera vez la toma del poder, aquella utopía de que las clases desfavorecidas podían conquistar el poder, es real, se ha hecho realidad. Y eso va a introducir un elemento decisivo. De hecho, va a hacer que un partido de corte todavía tan socialdemócrata, que no ha querido ser ni siquiera prácticamente situarse en el problema de la primera gran guerra, como guerra imperialista, como es el PSOE, va a terminar presionado por esa atmósfera, por esa corriente cultural, con largo caballero, a defender desde la dictadura del proletariado a la revolución y a tener casi un lenguaje, y su periódico Claridad, muy similar al lenguaje que está utilizando el Partido Comunista. Por lo tanto, sí creo que existe ese conflicto de clase y de ajuste de cuentas de clase. Creo que se da. Y creo que si algo me llama la atención cuando lees la mayoría de las memorias de esa España, bien sea de izquierdas o de derechas, es cuando se habla del rencor social. Yo no creo que hoy en España exista rencor social. Cuando alegremente decimos, estamos en una situación guerra civilista, esto de guerra... No. Por favor, eso es una barbaridad. Estamos lejísimos de lo que fue la España que fue a la guerra civil, donde sí había, indudablemente, un profundísimo rencor social.
Si voy más lejos, creo que este rencor social, esta división, este no aceptar a una España frente a otra, tiene también una historia, tiene una trayectoria. Es decir, si hacemos una, vamos a llamarlo memoria, de lo que podemos llamar la España humillada, nos tenemos que remontar a Fernando VII, ¿no? Al siglo liberal. Disuelve las Cortes de Cádiz, impone el absolutismo, de nuevo las cárceles, los asesinatos, los exilios, las persecuciones. Luego va a llegar el trágala-perro, va a tener que firmar esa Constitución, pero por debajo va a llamar a toda la diplomacia europea lo más reaccionario y nos envían aquí a los 10.000 hijos de San Luis a destruir esa Constitución y volvernos a imponer el absolutismo. De ahí viene el Viva las Caenas, desgraciadamente. Podemos seguir recordando cómo nace la institución libre de enseñanza, su proyecto de modernizar España, su proyecto con la Junta de Ampliación de Estudios, de poder enviar a los científicos españoles fuera de España a estudiar, a aprender. Son tratados ilegalizados, perseguidos, se tienen que ir al exilio en muchos momentos, se les echa de las cátedras y esa ofensiva la está planteando la Iglesia y los estamentos más privilegiados de la aristocracia de aquella España. Luego el conflicto de clases y los diferentes intereses pues nos han acompañado en nuestra historia casi desde... Y han enseñado su cara de conflicto, de ir al conflicto permanentemente. Ese conflicto existe desde los Reyes Católicos. Desde los Reyes Católicos. Yo quiero volver a Enrique Castro. Adelante. Perdona. Estate perdonado. Sí. Yo creo que detrás de la coraza y la fortaleza que quiere exteriorizar Enrique Castro, esa obediencia al partido, el partido no se equivoca nunca, el partido no miente, el partido tiene la razón, esa fórmula de matar, seguir matando, descansar y vuelta a matar. Creo que había un sufridor nato. No sé, yo quiero recordar uno de sus momentos, o pienso que uno de sus momentos pasados más difíciles fue en la operación que quiso hacer la República para aliviar un poco la situación de Asturias, que fue la invasión, o sea, el tratar de tomar Zaragoza. En Zuera fracasa la división de Lister y Castro se ve obligado a fusilar a 2 personas, pero se ve obligado porque no se ha podido equivocar el partido. El partido no se equivoca. Se han equivocado 2 comunistas, un capitán y un comisario, y hay que fusilarlos. Castro manda el piquete de fusilarlo, pero Castro sufre mucho. Yo creo que más que, no sé, yo creo que más que en Moscú. Sí, es el momento en que reconoce que se echa a llorar. ¿Sí? Después de esos fusilamientos. Se echa a llorar. Sí, se echa a llorar y efectivamente. Sí. Una sola cosa, esa caricatura del partido que nunca se equivoca, el partido tiránico y tal, vuelvo a recordar, estamos hablando no de un partido de corte democrático como los actuales, que se presenta a unos procesos parlamentarios, que juega dentro de unas reglas, que está fiscalizado en su funcionamiento. Estamos hablando de una máquina de guerra. El partido se concibe como una máquina de guerra. Porque la revolución en España, ser revolucionario en España, decir quiero la revolución, es decir, quiero que estalle la guerra civil. Porque la revolución es un acto violento. Entonces, ¿contra quién? Pues contra otros españoles, pero claro, los poderosos. Por lo tanto, el partido al cual Castro se incorpora y en el cual Castro intenta también ocupar una posición relevante, lo más relevante posible, Castro no puede ser un ingenuo. Castro sabe perfectamente en qué partido se ha incorporado, qué finalidades tiene, cómo funciona, cómo actúa, a qué obedece. Claro, luego una vez que ya es un renegado,
Una vez que ha renegado del comunismo, que ha cantado toda su maldad, ¿no? Y está en México en el año 55, bueno, pues se puede permitir todo un conjunto de licencias, vamos a llamarlas narrativas, para seguir dando de alguna manera en ese clavo. Pero yo, igual que no me fío ya de la sinceridad de Juan García Oliver cuando escribe El eco de los pasos, aunque el libro me parezca una maravilla, tampoco me fío un pimiento de lo que está contando Castro. Y si cuenta lo de las lágrimas, pienso, lágrimas de cocodrilo, amigo. No le doy, y no le doy esa credibilidad, porque él mismo, de alguna manera, diciendo otras cosas y adoptando otras actitudes, me ha demostrado que no es así. Él no es así. Él quiere ser de los comunistas madrileños el de mayor temple, como se decía entonces, el de mayor temple bolchevique. El que más, el más duro, el que le da la espalda a los que le quieren matar, que son hasta veces compañeros, que tal, y les desprecia y les da la espalda a matarme si tenéis. Él es siempre, él queda como un personaje casi mitológico, ¿no? Se dibuja a sí mismo, tal. Hay un elemento que lo define muy bien. Todo el libro está escrito en tercera persona. Siempre hay un personaje que se llama Castro o Enrique. Castro dice, Castro hace y Castro sale. No dice, y yo, no, en tercera persona. Es decir, fuera de mí y fuera del otro, me creo. Pero ese recurso literario de escribir siempre en persona es el pasillo directo a hacer una cosa literaria, porque está inventando un personaje, lo está vistiendo, le está haciendo el traje a su medida, le está creando un carácter, un valor, una decisión, unos sentimientos, un no sé qué. Bueno, insisto, como recurso literario, oye, un 10. Pero si alguien quiere utilizar este libro para darme en la cabeza como rigor histórico, entonces digo, no, amigo, eso es trampa, esto no es así. No sé si... Bueno, sí, es que avanza la hora y estamos llegando al final, la hora, la última. No sé si va o no va, sí. Ser muy breve y hay... Nada, brevísimo. La pregunta es a tiro. ¿Negro o no? Es decir, tanto Floren como tú habéis alabado la técnica con que está escrita el libro. Tú ya sabes los rumores que hay respecto al dirigente del POUM, que supuestamente es el que le impulsa a hacer este segundo libro. Yo te digo, ¿está escrito por Castro? Sin duda. No hay negro por medio. No lo creo. No lo creo. No, es Castro. Es Castro en estado puro. No son las memorias del campesino. Hay una gran diferencia entre el campesino, figura también muy literaria. Yo al campesino lo veo como un fanfarrón. Luego pero Castro es otra cosa distinta. Y es otra cosa también distinta a las memorias de Lister. Tampoco tiene nada que ver. O a otra, no digamos ya a las memorias de Tagüeña, que por lo menos en Tagüeña sí hay, vamos a llamarlo así, un apego a la verdad. No hay disfraces, no pone cosmética a lo que es el estalinismo o lo que es el comunismo, sobre todo de guerra y de posguerra. Pero en Tagüeña estás viendo a un hombre de ciencia, estás viendo a un hombre de conocimiento, estás viendo un pensamiento más crítico, más afinado. Tenemos que cortar. Bueno, gracias por la paciencia. Muchísimas gracias, Carlos García Alex. Muchísimas gracias. Bueno, ¿me he pasado o no me he pasado? Ahora pasamos la palabra al presidente Antonio Morcillo. Un momento. Carlos, te hacemos entrega de este pequeño recuerdo exclusivo que solo nos da los ponentes
no hay muchas entregas de este documento, como muestra de nuestro agradecimiento por la colaboración de Jefrema en las jornadas. Muchísimas gracias por su aportación. Una cosa a todos.